Número 1. Teresita Basa. El caso de Teresita Basa es uno de los casos de asesinato más extraños y misteriosos de la historia criminal en Estados Unidos, ya que en 1977 se afirmó que la víctima resolvió su propio asesinato desde el más allá. Este peculiar caso, lleno de elementos paranormales, ha intrigado a criminólogos, psicólogos y aficionados a lo sobrenatural. Teresita Basa nació en 1929 en Filipinas y emigró a Estados Unidos para buscar una vida mejor. Se estableció en Chicago, donde trabajaba como terapeuta respiratoria en el Hospital Edgewater. Era conocida como una persona amable, reservada y dedicada a su trabajo. Además, era muy querida por sus colegas y conocidos, y llevaba una vida aparentemente tranquila y sin problemas. El 21 de febrero de 1977, los bomberos recibieron una llamada sobre un incendio en un edificio departamental en Chicago, Illinois. Al llegar al lugar, lograron apagar el fuego en el apartamento de Teresita Basa, pero lo que encontraron fue mucho más perturbador que el propio incendio. El cuerpo de Teresita yacía bajo un colchón quemado. Los investigadores descubrieron que la mujer había sido apuñalada en el pecho, y al parecer, el fuego fue iniciado deliberadamente, probablemente para destruir cualquier evidencia del crimen. También observaron que estaba parcialmente desvestida, lo que inicialmente los llevó a pensar en un posible asalto sexual. Sin embargo, no encontraron pruebas concluyentes de esto. Pese a que la escena del crimen sugería un asesinato premeditado y encubrimiento, los investigadores se enfrentaron a un caso sin pistas sólidas. No había testigos, ni huellas digitales concluyentes, ni evidencia clara sobre quién podría haber cometido el crimen o sus motivos. El caso de Teresita parecía destinado a quedar sin resolver. El caso dio un giro completamente inesperado, cuando una mujer, llamada Remy Chua, empezó a reportar experiencias extrañas. Remy, al igual que Teresita, era de origen filipino y trabajaba en el mismo hospital en Chicago. Sin embargo, no eran cercanas, y según los informes, apenas se conocían de vista. Poco después del asesinato, Remy comenzó a experimentar lo que describió como episodios de posesión. Afirmaba que el espíritu de Teresita se manifestaba a través de ella, enviándole mensajes en los que describía detalles de su muerte y el nombre de su asesino. Según Remy, en una especie de trance o estado de posesión, Teresita pedía justicia y le daba información sobre su muerte. Remy, según los informes, habló de estos episodios con su esposo, Joe Chua, quien también afirmaba haber sido testigo de la posesión. Joe escuchaba a su esposa hablar en voz baja, con un tono diferente, que identificaba como la voz de Teresita, y la posesión incluía detalles que solo alguien involucrado en el crimen o la propia víctima conocería. En uno de estos episodios de posesión, el espíritu de Teresita reveló el nombre de su presunto asesino, Alan Shawry. Shawry era un técnico de respiración asistida que también trabajaba en el hospital y era conocido de Teresita. Según las revelaciones de la posesión, Shawry había ido al apartamento de Teresita con la intención de robarle. Además, el espíritu de Teresita proporcionó un detalle crucial. Mencionó que Shawry le había robado algunas joyas y luego se las había regalado a su novia. Esta información tan específica convenció a su esposo de que debía acudir a la policía. Inicialmente, la policía estaba escéptica sobre las declaraciones de los Chua y dudaban en basar una investigación en afirmaciones sobrenaturales. Sin embargo, la falta de pistas los llevó a seguir la información proporcionada por los Chua y decidieron investigar a Shawry. Al interrogar a Shawry, este se mostró nervioso y proporcionó respuestas evasivas. Tras seguir la pista de las joyas, los detectives confirmaron que algunas de las joyas de Teresita estaban en posesión de la novia de Shawry, quien, sin saber su procedencia, las había aceptado como un regalo. La familia de Teresita identificó las joyas como pertenecientes a ella, lo cual se consideró una evidencia clave. Además, tras una búsqueda más profunda, la policía encontró más evidencia que apuntaba a Shawry como el asesino. La información proporcionada por el espíritu de Teresita, a través de Remy, se convirtió en una prueba importante en la investigación. Finalmente, Shawry fue arrestado y acusado del asesinato de Teresita Basa. Durante el juicio, la defensa de Shawry argumentó que la evidencia era circunstancial y puso en duda la veracidad de los testimonios relacionados con la posesión. Sin embargo, la evidencia de las joyas y el testimonio de los Chua fueron contundentes. Ante la abrumadora evidencia, Shawry decidió declararse culpable de homicidio involuntario para evitar una sentencia más severa. Fue condenado a prisión por el asesinato de Teresita Basa.
Aunque el caso parecía cerrado en términos legales, las circunstancias de la resolución dejaron perplejos a los investigadores y a la opinión pública. El caso de Teresita Basa se convirtió rápidamente en un tema de interés nacional, y los medios de comunicación comenzaron a referirse a él como el caso resuelto por un fantasma. Las reacciones al caso variaron entre la incredulidad, el escepticismo y la fascinación por lo paranormal. Varios criminólogos y psicólogos han ofrecido teorías para explicar cómo Remy pudo conocer detalles del suceso. Una teoría es que Remy Chua pudo haber conocido detalles sobre el caso de Teresita sin darse cuenta de que los había registrado en su mente. Quizá escuchó rumores en el hospital, o captó fragmentos de conversaciones sobre el crimen, y al ser una persona sensible y sugestionable, su mente recreó los eventos como si provinieran de un mensaje sobrenatural. Este fenómeno se conoce como criptoamnesia, un tipo de memoria inconsciente. Otra teoría es que las acusaciones contra Alan Showery podrían haber sido el resultado de una coincidencia. Sin embargo, muchos ven esto como poco probable, debido a los detalles específicos, como las joyas y la relación con Teresita. Aunque el escepticismo es comprensible, algunos seguidores de lo paranormal creen que el espíritu de Teresita realmente intervino para revelar su caso. Según esta visión, el espíritu de la víctima, al no poder descansar en paz debido a su trágico fin, buscó justicia utilizando a Remy como un medio de comunicación. Este caso se ha convertido en un ejemplo frecuente en los estudios de criminología y psicología criminal, especialmente en el análisis de los testimonios de testigos que alegan experiencias sobrenaturales o posesiones. Además, ha inspirado debates sobre la ética en el uso de testimonios no convencionales y sobre cómo la ley aborda casos que involucran creencias en lo paranormal. Número 2. El hombre sonriente. El fenómeno del hombre sonriente es uno de los casos más extraños y perturbadores que surgieron en los Estados Unidos durante la década de 1970. Este enigmático hombre fue descrito como una figura inquietante que merodeaba por las calles por la noche, siguiendo a individuos sin decir una palabra, siempre con una sonrisa espeluznante en su rostro. A lo largo de los años, las historias sobre este hombre han sido compartidas por diversos testigos, pero el misterio persiste, ya que nunca se ha logrado identificar ni dar una explicación definitiva sobre quién era o cuáles eran sus intenciones. La década de 1970 en Estados Unidos fue una época de gran agitación social, política y cultural. Durante este periodo, las tensiones generadas por la guerra de Vietnam, el auge del movimiento por los derechos civiles y la contracultura de la juventud dejaron una profunda huella en la psique colectiva de la nación. Además, este periodo también fue testigo del auge de fenómenos paranormales, cultos y casos extraños que alimentaron la fascinación por lo desconocido. Películas como El Exorcista y La Matanza de Texas marcaron una era de horror psicológico que muchos argumentan pudo haber contribuido a la atmósfera de miedo e incertidumbre que rodeaba al hombre sonriente. Durante esos años, los reportes sobre fenómenos extraños, figuras misteriosas y encuentros inquietantes se hicieron cada vez más comunes en los medios. Sin embargo, lo que hacía al hombre sonriente aún más aterrador era su apariencia aparentemente normal y la completa falta de motivación que los testigos podían discernir en sus acciones. Los primeros testimonios sobre el hombre sonriente comenzaron a circular en los medios en la segunda mitad de la década de 1970. Las personas que afirmaban haber tenido encuentros con él lo describían de manera consistente. El hombre era descrito como alguien de complexión normal, de estatura media y bien vestido, usualmente con un traje oscuro o ropa elegante, que le daba una apariencia ordenada y profesional. Lo más sobresaliente era su sonrisa. No era una sonrisa cálida ni amigable, sino una sonrisa fija y forzada, casi como si estuviera congelada en su rostro, sin importar el contexto o la situación. Era una sonrisa amplia, como si estuviera disfrutando del miedo o la incomodidad de la persona a la que seguía. Algunos testimonios mencionan que su sonrisa parecía unnatural, como si estuviera pegada a su rostro, un rasgo perturbador que incrementaba la inquietud de las víctimas. El hombre no hablaba en absoluto. No emitía ninguna palabra, lo que lo hacía aún más inquietante, ya que no se podía saber si tenía intenciones amistosas o amenazantes. Su única acción era seguir a las personas por la noche sin apresurarse, pero con una determinación escalofriante. La mayoría de los encuentros ocurrieron en áreas solitarias o de poco tráfico, como calles oscuras o caminos apartados.
Los testigos informaron que lo veían caminando detrás de ellos, y cuando giraban para mirarlo, el hombre sonriente continuaba, caminando a su propio ritmo sin apresurarse, siempre con esa misma expresión inquietante. A lo largo de la década, varios informes de encuentros con el hombre sonriente empezaron a acumularse, particularmente en ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Los Ángeles y Chicago. En la mayoría de los casos, los testigos afirmaban que el hombre no hacía nada más que seguirlos, pero el solo hecho de sentir su presencia les provocaba una profunda incomodidad y ansiedad. En algunos relatos, las personas que fueron seguidas por él mencionaron que intentaron correr o acelerar el paso, en un intento por escapar de su presencia, pero el hombre parecía estar siempre un paso detrás de ellos, independientemente de la velocidad con la que intentaran moverse. Nunca hizo contacto físico, pero el simple hecho de sentirse vigilado y seguido por una figura tan inexplicable resultaba aterrador. Uno de los casos más notorios se dio en Nueva York, donde una joven mujer caminaba por una calle desierta y notó que un hombre, con un traje oscuro, la estaba siguiendo. Después de unos minutos de caminar a paso acelerado, ella se dio la vuelta y vio al hombre, con una sonrisa extraña que no parecía acorde con la situación. Desesperada, trató de cruzar la calle para escapar, pero el hombre cruzó también, manteniendo la misma distancia y expresión. Eventualmente, ella alcanzó un lugar más iluminado y se perdió en la multitud, pero el hombre nunca se acercó ni intentó hablar. A medida que avanzaba la década, los informes sobre el hombre sonriente comenzaron a desaparecer tan repentinamente como habían aparecido. A pesar de que hubo algunos reportes esporádicos durante los años siguientes, nunca se identificó una causa o explicación detrás de estos extraños encuentros. Las autoridades no pudieron encontrar una relación clara entre los incidentes, ni ningún patrón que pudiera señalar a un único individuo. Algunos sugieren que el hombre podría haber sido simplemente un individuo con tendencias psicopáticas que disfrutaba de aterrorizar a las personas durante la noche. La sonrisa podría ser una estrategia para desarmar emocionalmente a sus víctimas, generando una sensación de incomodidad y sumisión. Esta teoría también se apoya en la idea de que podría haber intentado aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas en situaciones solitarias. Otra teoría apunta hacia un fenómeno paranormal. Se ha especulado que el hombre sonriente podría haber sido algún tipo de entidad sobrenatural, posiblemente un espíritu o una manifestación de lo desconocido. La idea de que este hombre solo aparecía en la oscuridad y seguía a las personas sin hablar podría ser consistente con muchas leyendas urbanas y relatos de figuras espectrales o entes de la noche. Algunos sugieren que, al igual que otros fenómenos misteriosos, los informes sobre el hombre sonriente pudieron haber sido el resultado de una especie de contagio psicológico o histeria colectiva. El miedo generalizado que surgió alrededor de los informes podría haber hecho que más personas empezaran a experimentar lo que inicialmente solo fue un pequeño número de relatos. Esta teoría se basa en el fenómeno de la sugestión social, donde la información compartida en una comunidad o cultura puede influir en la percepción de la realidad. Número 3. La historia del SS Orang Medan. Uno de los misterios marítimos más inquietantes y enigmáticos del siglo XX. Este caso, documentado en varios informes, describe el hallazgo de un barco indonesio, en 1947, que navegaba a la deriva, en el estrecho de Malaca, con toda su tripulación aparentemente muerta, en circunstancias tan extrañas, que hasta el día de hoy no se ha llegado a una explicación definitiva. El Orang Medan era un carguero de origen indonesio, que según los registros estaba navegando en una ruta comercial habitual cuando ocurrió el desastre. Aunque algunos detalles específicos de su origen, como el nombre de su puerto de registro y las cargas que transportaba, son vagos o contradictorios, las versiones más citadas apuntan a que el barco pertenecía a Indonesia. En malayo, Orang Medan significa el hombre de Medan, en alusión a la ciudad de Medan en Sumatra, lo que indica que probablemente tenía conexión con la región. Todo comenzó cuando se recibieron extraños mensajes de radio desde el Orang Medan. Según informes de la época, un barco cercano, posiblemente estadounidense o británico, captó una llamada de auxilio en código Morse. El mensaje fue intermitente y confuso, pero algunos fragmentos lograron ser descifrados. La transmisión decía algo así como: todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos en la sala de mapas y en el puente. Posiblemente, toda la tripulación está muerta. Luego hubo una pausa, y se escuchó el mensaje final: yo también voy a morir. Después de eso, la señal se perdió y no se escuchó más desde el barco. Alarmados por el mensaje, el buque mercante Silver Star
que estaba relativamente cerca, se dirigió al lugar para auxiliar al Orang Medan. Al llegar, encontraron al barco a la deriva y aparentemente intacto, sin señales externas de un problema mecánico o de un incendio. Sin embargo, al abordar el barco, los tripulantes del Silver Star se encontraron con una escena macabra que ha sido tema de especulación y horror durante décadas. Según los testimonios, y algunos informes históricos, toda la tripulación del Orang Medan estaba muerta, pero no simplemente muerta, sus cuerpos estaban congelados, en expresiones de pánico y dolor extremos. Los ojos de algunos tripulantes parecían abiertos, mirando al cielo, con un horror inexplicable. Las bocas estaban abiertas en gritos silenciosos, y las manos estaban levantadas o extendidas, como si intentaran defenderse de algo invisible, o escapar de algo aterrador. Además, algunos cuerpos fueron encontrados en posiciones extrañas, con los brazos extendidos, y las manos en posiciones tensas y retorcidas, como si hubieran experimentado un dolor intenso en sus momentos finales. Un detalle que llamó mucho la atención, fue que ni en la sala de máquinas, ni en el resto del barco había señales de violencia, pelea o daños evidentes. No había evidencia de fuego, ni signos de que hubiera ocurrido una explosión en el barco. Los cuerpos no mostraban heridas, y nada indicaba que hubieran sido atacados físicamente. Sin embargo, toda la tripulación, incluido el capitán, parecía haber muerto de repente, y de una forma aterradora. Los tripulantes del Silver Star intentaron investigar más a fondo lo sucedido, pero después de un rato, decidieron remolcar el Orang Medan hacia un puerto. Sin embargo, justo cuando comenzaron a hacerlo, se dice que una repentina explosión ocurrió en el barco. Según algunas versiones, se trató de una explosión tan fuerte, que destrozó partes del Orang Medan, y lo hizo hundirse rápidamente en las profundidades del estrecho de Malaca. La tripulación del Silver Star no tuvo más remedio que alejarse, observando cómo el misterioso barco y su cargamento desaparecían bajo el agua, llevándose consigo cualquier posible evidencia. Una de las teorías más aceptadas es que el barco transportaba alguna clase de carga tóxica o explosiva, tal vez sin las medidas de seguridad adecuadas. Algunos especulan que el Orang Medan llevaba sustancias químicas, como nitroglicerina o gas cianuro, que podrían haber producido vapores mortales, en caso de una fuga. Esto explicaría las muertes sin signos externos de violencia, ya que una exposición repentina a gases tóxicos podría causar asfixia y rigidez en el cuerpo, llevando a las personas a adoptar posturas de defensa o pánico. Otra teoría sugiere que la tripulación pudo haber sido víctima de fenómenos paranormales. Esta hipótesis sostiene que los miembros de la tripulación habrían experimentado algo sobrenatural que causó un terror tan profundo que murieron de un ataque al corazón o simplemente colapsaron. Las posturas extrañas y las expresiones aterrorizadas en los rostros de los tripulantes han alimentado esta teoría. Sin embargo, no hay pruebas científicas de que un fenómeno paranormal haya causado las muertes, pero la falta de explicación lógica ha hecho que muchos sigan considerando esta posibilidad. Otra teoría intrigante es que el Orang Medan pudo haber sido parte de algún experimento militar secreto de posguerra. Se sabe que durante la época de la Guerra Fría, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética estaban experimentando con tecnologías nuevas y peligrosas, algunas de las cuales involucraban gases tóxicos y armas químicas. Algunos creen que el Orang Medan estaba transportando o experimentando con estas sustancias, lo que habría provocado un accidente fatal. Sin embargo, no existen documentos oficiales que apoyen esta hipótesis, y la teoría se basa más en la especulación que en pruebas reales. A pesar de la fascinación que este caso genera, algunos historiadores y expertos en lo paranormal dudan de la veracidad de los hechos. En primer lugar, no existen registros oficiales sobre el Orang Medan, ni su tripulación, en los registros marítimos de Indonesia, ni de otros países. Además, la primera publicación sobre este caso apareció en una revista marítima alemana, en 1954, varios años después del supuesto incidente, y sin ninguna fuente oficial que respaldara la historia. Algunos piensan que el caso del Orang Medan podría ser una historia ficticia, que se convirtió en leyenda urbana debido a la falta de evidencia tangible, y a la desaparición del barco. A pesar de estas dudas, la historia del Orang Medan sigue siendo un misterio cautivador, que ilustra la fascinación humana por lo desconocido.